¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez, después de 1000 años, tenemos un nuevo libro versus película. Estamos hablando de El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, libro de Thomas Harris y película de Jonathan Demme o Demme, no como se pronuncia. Así que comencemos. Vamos a comenzar con la novela. Primero que nada quiero agradecer muchísimo a Liliana Giraldo, que es quien me mandó esta novela hace 1000 años y hoy por fin estamos haciendo el libro versus película. Después ya se viene Hannibal, así que gracias, Lili. Esta es la novela edición de bolsillo. Como ven, es una edición bastante correcta. Tiene 398 páginas. La fuente es correcta, no es para nada pequeña, ahí pueden ver. Y la novela pues está dividida en capítulos. Así que esta edición de bolsillo es un formato bastante cómodo de leer. La novela tampoco es tan larga, así que creo que este formato está bastante correcto si quieren leer la novela. Les recomiendo, eso sí, que en realidad con todas esas ediciones de bolsillo que lo traten de forrar, si es que, o sea, ni bien lo compran, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, lo voy a forrar, y al final fue muy tarde porque vino Don Gato, el buen Chaplin, hizo sus travesuras pues con la novela, ¿no? Entonces les recomiendo que si van a forrar sus libros, que sería lo mejor, lo hagan bastante rápido y no digan lo voy a hacer al rato como digo Homero, ¿no? Sino en una forrarlos y ya tenerlos ahí guardados, por si acaso. Me duele mucho que haya pasado esto con este libro. En fin, vayamos con lo bueno. La novela es bastante ágil, creo que tiene un buen ritmo y casi todas las escenas colaboran en avanzar la trama. No hay mucho relleno, hay un par de escenas que sí son bastante relleno y voy a comentar más adelante, pero la gran mayoría de la novela se te pasa bastante rápido y bastante fácil. El autor se centra más en la personalidad y los sentimientos de los personajes que en las descripciones de los escenarios, cosa que yo siempre agradezco porque prefiero siempre avanzar la historia que estar describiendo a lo caballo de Troya, ¿no? De dónde vino el ladrillo, el quinto ladrillo del baño, de dónde vino su viaje, sus orígenes. Hablando de los personajes, todos están muy bien trabajados, de verdad logras ponerte en la piel de Clarice Starling, vives con ella todo su viaje, todo su sufrimiento, todo su dolor, todo lo que ella tiene que enfrentar a lo largo de la trama, tanto por ser novata como por ser mujer. Como ustedes también lo habrán visto en la película, ¿no? Hay muchas escenas en donde ella tiene que enfrentarse al hecho de ser pequeña, ¿no? De ser bastante bella y que las diferentes figuras masculinas alrededor de ella siempre traten pues la tratan muy distinto. Eso está, me parece que muy bien reflejado en la novela, no se hace para nada forzado. Thomas Harris logra expresarlo muy bien y de una forma bastante natural y nada invasiva en la novela. Lecter, por otro lado, es un pedazo de personaje, es igual de hipnotizante y fascinante que en la película, aunque al igual que esta, su participación es bastante reducida también en la novela. Aún así logra formar un personaje complejo, atrayente y amenazante. Ahora, si hablamos solamente en el plano literario, obviamente esto es una secuela, ¿no? Yo debería haber leído Red Dragon o incluso El origen de Hannibal, si soy estricto en el orden cronológico de la historia. Sin embargo, yo en el aspecto cinematográfico, yo empecé Hannibal Lecter justamente como la gran mayoría de gente con El silencio de los inocentes, así que es por eso que, además que esta novela fue la que primero llegó, dije pues no hay problema en leer esto. Me parece que si no has visto las películas tal vez puedas tener algunas lagunas, porque repito, el personaje de Lecter es bueno, pero aparece muy poco y te da una visión bastante general de cómo es él. No se centra tanto en él. En fin, creo que no es incómodo, no es confuso ni nada para leer esta novela, tengas que leer Red Dragon. La verdad no se mencionan un par de cosas como el detective Graham, Lecter ayudó a resolver un caso antes, pero más allá de estos detalles no son necesarios para entender la historia de Buffalo Bill, que es la principal, y la de Starling, ¿no? La de Starling y Buffalo Bill, que es en realidad lo que te quiere contar Thomas Harris en esta novela. Entonces, si son muy puristas y quieren estudiar a Hannibal desde la perspectiva literaria, de todas maneras recomendaría ir por Red Dragon y después recién ir pues al Silencio de los Inocentes. Si han visto las películas, pues tranquilamente pueden empezar con esta novela, no pasa nada. También quisiera mencionar a Crawford, que tiene un gran arco en desarrollo con el drama de su esposa, que en la novela te cuenta que está moribunda, que tiene una enfermedad terminal. Y este drama es, aunque no se desarrolla mucho, sino son pequeños espacios, están muy bien puestos porque se desarrollan en paralelo con toda la tensión de la investigación de Buffalo Bill. Hay un momento, sobre todo hacia el final, de cómo cierran este arco de la esposa y Crawford, que es súper impactante, súper triste, súper emotivo, que me golpeó
bastante. Y es Crawford, o sea, un personaje que en la película la verdad no hace mucho. Este trío de personajes, Lecter, Starling y Crawford, son los que destacan por sobre los demás por su excelente desarrollo. Aunque también podría destacar a Chilton, el Dr. Chilton, que se hace odiar, o sea, no aparece mucho, pero tiene dos momentos cruciales en la trama, en donde dices que tremendo hijo de puta que es Chilton, ¿no? Y sí, es un personaje de mierda, de verdad. Creo que funciona muy bien porque lo llegas a odiar más, incluso que en la película lo odias mucho más en la novela. Bueno, por último, en lo bueno quisiera mencionar que la escena principal de Lecter en la novela, bueno, tal vez si no han visto las películas, si no han leído la novela, la escena principal de Lecter, o digamos el clímax de la película, donde hay más acción, ustedes me entenderán que es en un edificio, vamos a decirlo, y que implica cierta cara por ahí. En la novela es completamente espectacular. Es impresionante, está muy bien descrita, es muy emocionante y es sin lugar a dudas el clímax de toda la novela. Es un escenón bastante bueno, a pesar de que es bastante distinto a la película. Esto no es tan explosivo, no tiene, ya lo voy a mencionar en las diferencias, no tiene tanto detalle, pero aún así es una escena muy emocionante, es una escena que no puedes dejar a medias. Si entras a esa escena ya tienes que terminar todo lo que pasa porque es completamente adictivo cómo es que Harris describe toda esa parte de la historia. Ahora vamos con lo malo. En lo malo es que hay algunas descripciones que muestran todo el razonamiento deductivo que tiene Starling para llegar a ciertas conclusiones a los Sherlock Holmes. Pero en el caso de Sherlock Holmes es como un poquito más animado porque le meten los visuales y todo, ¿no? Estas ayudas que logran hacer que su proceso mental sea más entretenido visualmente. En cambio, en el caso de Starling en la novela, es como que veo el peluche y el peluche estaba aquí y después pensé en que había tiendas y después pensé, entonces es algo un poquito más tedioso como explica su proceso de deducción. Seguramente el asiduo lector de Thomas Harris, ¿no?, el que ya haya leído novelas de él antes, pues le gustarán estos detalles, pero personalmente a mí me pareció bastante tediosas estas partes. Extienden innecesariamente el relato y matan el ritmo que ya tenía el lector hasta ese momento, y hay un momento en Hannibal, que es la secuela, donde también pasa eso, que te estancas, digamos, en una escena que se hace completamente eterna cuando no dura mucho. También se hace corta la participación de Lecter y la historia te deja con ganas de más. Si no hubieran secuelas o precuelas de este personaje, creo que te quedaría esa sensación de que el personaje está incompleto o de no haber visto lo suficiente a un gran personaje como Lecter. Creo que si terminas esto vas a querer ir a las precuelas o a las secuelas. Ahora vámonos con la película. En lo bueno de la película pues tenemos al dúo protagonista, al igual que en la novela tenemos a sus personajes, ¿no? Anthony Hopkins y Jodie Foster, ambos simplemente se comen la película. Si bien la actuación de Hopkins es bastante corta, él logra darle una personalidad y calidad única al personaje gracias tanto a su interpretación como a lo bien escrito que está el personaje en el guión. Esto además reforzado con un acertado diseño físico que cambia el personaje de la novela, pero creo que los cambios son para mejor, son positivos. Por otro lado, una jovencísima Jodie Foster también logra encarnar perfectamente el personaje de Clarice Starling y todo lo que ocurre en su interior durante el caso. Ella muestra muy bien el desarrollo del personaje de una agente inexperta, novata, pero aplicada, que tiene que enfrentarse a un mundo de prejuicios tanto por su belleza como por su sexo, y cómo su inteligencia y su responsabilidad pues la obligan a crecer profesionalmente venciendo todas estas barreras, además del desarrollo psicológico de la miniterapia que lleva con el Dr. Lecter a lo largo de la novela, a lo largo de sus conversaciones, que sin duda también son de lo mejor que tiene esta novela, ¿no? Las interacciones entre Lecter y Clarice Starling. Toda esta historia, todo este trauma que ella tiene con el cordero y con su padre. La dirección de Jonathan Demme es muy buena. Esto no lo noté la primera vez que vi la película, ya que dije, bueno, no es como que una dirección tampoco tan destacable, pero en este revisionado que hice para poder hacer este video, pues sí noté muchos detalles excelentes, sobre todo en la creación de tensión, en el uso de luces y también el uso de sombras y primeros planos. Hay varios planos secuencia destacables, como el que nos muestra, por ejemplo, la casa de Buffalo Bill con mariposas, con sus diseños de moda y todo eso, o cuando Clarice habla con Lecter y la toma solamente es el reflejo de la cara de Lecter en el cristal y Clarice al otro lado. Hay un buen paneo, por ejemplo, cuando Clarice está entrando por primera vez a ver a Lecter y ves todo lo que hay en la habitación previa, ¿no? En la habitación está donde están los guardias y ves todas las precauciones, pistolas, escopetas y demás, y además la presentación de Barney, que es un personaje importante que va a aparecer en las 3 películas, la tensión que te crea Clarice
Clarice entrando por primera vez a ver a Lecter y ves esas celdas. En fin, la dirección está bastante buena en realidad, cosa que no me había fijado la primera vez que vi esta película. Algo que también quiero destacar es el uso del maquillaje, ya que todos los cadáveres se ven muy realistas en esta película, tanto en fotos como en la recordada pues escena de la autopsia, ¿no? De la chica que le había metido pues el capullo aquí en la garganta. El cadáver se ve muy bien, se ve muy realista. En las fotos en donde muestran cadáveres también está muy bien, muy realista. En fin, un gran trabajo de maquillaje en esta película. Ahora vámonos con lo malo. La intro es escenas de Clarice corriendo en la academia mientras vemos los créditos. Esta intro se me hizo bastante eterna, ya que solamente es eso, ¿no? Son casi 5 minutos de créditos hasta llegar a la oficina de Crawford, y eso se me hizo muy excesivo. Agujeros de guión. A pesar de que me gusta la película y tiene bien ganado el estatus de culto, hay varias cosas que no tienen sentido y solo son para justificar la espectacularidad de la escena. El más grande ejemplo de esto lo tenemos durante la escena de la fuga, ¿no? Donde hay varias fallas, algunas que son propias del libro, porque en realidad pasa igual ahí, como el hecho de, por ejemplo, que solo haya 2 policías custodiando a Lecter en un edificio lleno de policías y nadie escuche nada durante los asesinatos. Pero ya un error propio de la película es exagerar la forma como Lecter deja los cuerpos. ¿Se acuerdan de esta especie de ángel colgado en la celda con las tripas afuera y todo eso? Ya pues, eso se ve bien, es espectacular y te da terror y todo, pero nadie se va a tomar el tiempo en plena fuga como un edificio lleno de policías cuando acabas de disparar un arma a ponerte pues a colgar al tipo, a hacer la cuerda, no poner las telas, sacarle las tripas, o sea, es demasiado bonito, ¿no? Eso se ve bien, repito, pero ya cuando la vi esta última vez me pareció, ok, ¿cómo se tomó el tiempo para hacer todo eso? O sea, Lecter no sabes que no ha tenido ni el tiempo, ni la fuerza, ni la necesidad de hacer algo tan llamativo, y de hecho en el libro no lo hace. La amiga de Clarice Starling literalmente sale de ningún lado y prácticamente resuelve el 80% del caso, simplemente acompañando a Clarice. Más allá de esa escena no tiene ninguna relevancia o participación en el resto de la historia, cero desarrollo, y justamente en esta parte donde entra la amiga y comienzan a deducir cosas es donde la película baja bastante de ritmo, ya que el personaje de Hopkins desaparece. Y bueno, en lugar de poner a Clarice como protagonista absoluta en esta parte buscando pistas y resolviendo el caso, como sí se hace más adelante, pues gastamos tiempo en las deducciones que la amiga saca del culo. Ahora sí vamos con las diferencias. Recuerden que acá hay spoilers por si acaso. Bueno, en el libro se refieren a Lecter como Aníbal, no como Hannibal. En la primera aparición de Lecter en el libro él está sentado y leyendo. En la película él está de pie y esperando a Clarice. También en el libro la celda de Lecter es una celda normal de barrotes, mientras que en la película es una celda transparente, no es como un cristal que los separa. En el libro se menciona que Lecter le ha dejado la cara deforme a Will Graham. Esto no se menciona en la película. Una de las principales diferencias que tiene el Lecter del libro al de la película es que el del libro tiene 6 dedos en la mano izquierda. En el libro se añade el drama de Crawford, quien tiene a la esposa muy enferma durante todo el caso. El cierre de esta trama es muy emotivo y es uno de los mejores momentos del libro. Cuando secuestran a la hija de la senadora en la novela te explican cuáles son los protocolos a seguir cuando el hijo de un funcionario alto es secuestrado. Esto es bastante interesante en la novela y no se menciona en la película. En la novela, cuando le preguntan a Hannibal qué es lo que quiere Buffalo Bill, él responde: quiere una camiseta con tetas. En la novela el pozo de la secuestrada es mucho más pequeño que en la película. Se describe que es de 2 metros por 3 metros y medio, mientras que en la película se ve un pozo mucho más amplio. También en la novela se describe mucho más el sufrimiento y el terror que vive la chica en el pozo. Es mucho más lo que tiene que convivir con ratas. El momento cuando ella ve la sangre y las uñas en las paredes del pozo es mucho más fuerte en la novela. En la novela sí sufres ese momento. En la película también es fuerte, pero como que no es tan fuerte como en la novela. Otra de las grandes diferencias de la película y la novela, y que donde creo que la película hizo un gran trabajo mejorándola, es que en la novela Lecter le ponen una máscara de hockey como protección. No le ponen ese bozal tan característico del personaje hoy en día. Eso es propio de la película, así que bien ahí. La isla que le ofrecen a Lecter en la novela es un laboratorio veterinario, mientras que en la película es la isla Lepra. Hay una gran diferencia también en la historia de Clarice entre la novela y la película, y es que en la novela te dicen que el papá solamente era un vigilante nocturno, que no era un policía, mientras que en la película sí es un policía, es el sheriff, creo, de ese lugar.
Incluso en la novela esto se trata bien porque es una especie de frustración que siempre tuvo Clarice de no ver a su padre como un policía, sino que él se sentía menos porque solamente era un vigilante, ¿no? Esto lo maneja muy bien el Dr. Lecter en las conversaciones. En la novela se deja claro que Lecter sí estaba dispuesto a entregar a Buffalo Bill por la recompensa, o sea, por el viaje a esta isla y todos los beneficios que le había ofrecido Clarice. Él estaba ya a punto de entregar a Buffalo Bill, decirles dónde estaba, pero quien mete la pata es Chilton, quien caga absolutamente todo porque comienza a hacer estas escuchas clandestinas, ¿no? Estas grabaciones que también se ven en la película. Y él entra a la celda de Lecter y le dice: sabes que te han engañado, no hay ninguna recompensa, insinúa que Crawford y Clarice son amantes y que se están cagando de risa de él. Prácticamente destruye ese trato, se burla de Lecter y él mismo se ofrece a negociar y es quien negocia el nuevo trato con la senadora a cambio pues de hacerse famoso. Que en la novela, tanto como en la novela como en la película, siempre se menciona ese bullying que le hace Lecter, ese desprecio que le tiene al Dr. Chilton. Después todo va tal cual, lo anuncia que lo van a trasladar a este edificio, lo van a trasladar a otra cárcel. En este traslado Lecter agradece a Barney por tratarlo bien antes que lo trasladen, le dice que él fue el único que lo trató, que supo cómo tratarlo, y esto es algo que te mencionan siempre en la novela, incluso sobre todo lo resaltan en esta parte, ya que también añaden una escena en donde Barney pide acompañar a Lecter porque los militares no saben tratarlo. Le dice: ellos no saben cómo tienen que portarse con Lecter, y Chilton lo manda a callar y le dice: bueno, ya fue, ya no es nuestra culpa, ya no es nuestro pedo. Chilton es una mierda en ambos, pero es más mierda en la novela es una super mierda a nivel Dios. Starling va al departamento de la chica secuestrada, donde encuentra unas fotografías cuasi pornográficas de ella, y la senadora y otro tipo se indignan y la botan de ahí. Esto no pasa en la película. Sé que estas son diferencias, pero quería mencionar que hay una escena que la captaron exactamente igual que en la novela, que es la escena en donde Hannibal le toca la mano a Starling. Cuando comienza a gritar y le da los documentos y él le hace esto, está igual, pasa exactamente lo mismo en la novela. Me pareció increíble cómo la reflejaron en la película. Hay una extraña escena de Starling yendo a un ataúd abierto en la película y luego ella de niña viendo a su padre muerto. Esto no está en la novela, esta escena es bastante rara en realidad. Cuando la vi me pareció ok. Mientras en el libro los expertos en insectos son personajes relativamente agradables, un poquito creepy, pero siempre ayudan a Starling. Son como que los secuaces científicos que te ayudan a descubrir cosas como el oráculo o como Q en James Bond. En cambio en la película ponen un tipo con los ojos viscos, súper creepy, que se la pasa acosando a Starling, mirándola así, todo, no faltaba que babeara, ¿no? Súper creepy. En la película esto está muy reforzado, en cambio en la novela no es tanto así. Ahí también como que fue un poquito innecesario, porque llega un punto en el que casi todos los varones con los que se cruza Starling comienzan a acosarla ya uno tras otro, ¿no? En cambio, en la novela es un poquito más medido, un poquito más natural. Hay una escena en la novela donde Lecter analiza a uno de los vecinos, digamos, que tiene en estas celdas, en estas mazmorras. Había un loco religioso llamado Sammy, que está en su celda de al lado. Este personaje, además del análisis del Dr. Lecter, es un personaje recurrente, ya que vuelve a aparecer un ratito en Hannibal. En la escena esta de la huida, ¿no? Lecter en la novela mata brutalmente a los policías, pero no los acomoda como Ángel con las tripas afuera. Eso no pasa en la novela. En la novela se deja claro que Lecter tenía que salir de ahí rápidamente. Él tenía que hacer algo súper improvisado, súper rápido, súper brutal, pero no podía pues tomarse el tiempo de pararse, levantar el cadáver, sacarle las tripas, acomodarlo, poner telita. Es más, les voy a describir un poquito de cómo queda el cadáver del policía, que es mucho más brutal en la novela, ¿no? Dice: parcialmente eviscerado, con el rostro destrozado a puñaladas, parecía haber explotado de sangre. Esa es la descripción del cadáver, digamos, por el que se hace pasar Lecter. Se describe mucho más en la novela el sufrimiento de la rehén y lo difícil que fue jalar al perro. Esto lo hace al final, justo antes de su ejecución, cosa que también pasa en la película. Se añade una escena post fuga de Lecter en la novela, donde va a un hotel con un tipo muerto en la maletera. Se describe cómo disfruta el espacio, cómo disfruta tener una ventana, y más o menos te da pistas de sus planes a futuro. Gran escena de la muerte de la esposa de Crawford, muy emotivo. Y lo bueno que no te molesta, porque aunque son escenas súper tristes que podrían haber caído bastante pesadas porque tampoco tienen mucho que ver con el caso, son escenas tan bien escritas que
te emocionan, o sea, están bien puestas, son unas pausas necesarias y bien acomodadas en la novela. Buffalo Bill también en la novela es un poco distinto. En la novela él ve un video en loop de una reina de belleza y dice que esa es su mamá, y después hace lo mismo pero con una película porno, dice esa es mi mamá, esa es mi mamá. También en la novela se da una descripción del proceso de aprendizaje de Buffalo Bill para aprender a confeccionar piel humana, cómo comenzó sus primeros experimentos, todo lo que aprendió a través de las diferentes víctimas para poder hacerse su chaleco de piel humana. Bueno, pasa esto, descubren a Buffalo Bill, ¿no? Lo matan. Bueno, hay algunos detallitos que te da la novela, ¿no? Como por ejemplo qué pasó con la perrita de Buffalo Bill, y es que en la novela un bombero es quien adopta al final a la perrita y se la lleva, ya que recordemos que en esa escena al final sale la secuestrada con la perrita en manos, no la quería soltar. En la novela también se describe un poco más los momentos de Starling luego de matar a Buffalo Bill. Se queda en realidad bastante traumatizada luego de eso, tanto que Crawford llega y lo primero que hace es abrazarle y decirle pues cómo estás y etcétera. Luego hay un resumen de la vida de Buffalo Bill, terminan cambiándole el apodo y se llama Don Cuero al final. Después viene un dato muy interesante y muy crucial para la secuela, si es que acá se menciona en la novela que Lecter se hace cirugía facial y después se va para Brasil. Ahora, esto tiene mucho más sentido, ya que explica por qué en Hannibal nadie reconoce a Lecter y piensan que es otra persona, que es el Dr. Fell, porque se ha cambiado la cara de una novela a la otra. En cambio, en la película como que no tiene mucho sentido porque nadie reconoce a un asesino de fama internacional en Florencia, ¿no? Es como que ¿por qué? Es un agujero de guión en el mundo de las películas. Y bueno, la novela cierra con Clarice Starling por fin durmiendo profundamente, y la novela dice: duerme profunda y dulcemente sumida en el silencio de los inocentes. En fin, amigos, por un poco nada más, porque en realidad ambos están bastante cercanos, tienen algunas diferencias pero prácticamente cuentan la misma historia y de buena forma ambas, más que nada por la información que se da y porque logra ser un poquito más convincente y funciona mucho mejor a futuro con las secuelas, y logra darnos además una trama extra que suma mucho a la emotividad de la novela, que es la trama de Crawford, a pesar de que también tiene bastantes defectos que la película mejora, como por ejemplo físicamente Hannibal es mucho más logrado como Anthony Hopkins en la película. Siendo objetivos a nivel desarrollo, a nivel historia, la que más destaca es la novela, así que la voy a nombrar a la novela por encima de la película. Me parece que la novela es un poquito más redonda, logra darte más información y añade una trama bastante interesante como es la de Crawford, pero es una ventaja mínima, ¿no? Es por eso que es una diferencia bastante mínima. La película también es excelente, pero creo que algo que nos da un producto un poquito más complejo, un poquito más grande, con más detalle e igual de bueno, es la novela de Thomas Harris, a la cual nombró ganadora de esta edición del libro versus película. Igual ambas están bastante bien. Si quieren comenzar Hannibal, me parece, por las películas, tampoco me parece que haya ningún problema. En fin, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, pueden hacerla a través de las redes sociales. No olviden suscribirse a la página, no olviden chequear el Patreon también del canal, que desde $2 ustedes pueden participar en las encuestas y escoger los temas de todos los podcasts que tenemos en el canal. Ya viene también el libro versus película de Hannibal, así que atentos. Un gran abrazo a todos. Chao, chao.